Bien, el enunciado de este ejercicio dice las barras BF y DF en la figura de un tren de aterrizaje están conectadas a la barra AG. La barra AG por rótulas. La fuerza en las ruedas es de 25 kilonewton. Encuentre la fuerza en cada una de las barras. BF y DE serían estas barras las que están conectadas. No sé por qué dice AG, pero yo supongo que tendría que ser AC. Sería esta barra que está acá. La barra AC y estas son las barras que están conectadas. La barra DF y DE y BF. Y la fuerza actuante en este caso sobre cada una de las ruedas del tren de aterrizaje que son de 25 kilonewtons. Entonces pide determinar el valor de las fuerzas actuantes en cada uno de los miembros. En este caso, nosotros tenemos una resultante sobre la rueda, que en este caso está dado por esta fuerza, que obviamente tiene que ser el resultado de estas fuerzas actuantes del tren de aterrizaje. Entonces voy a dibujar acá primeramente el DSL de las ruedas, donde en este caso tengo las ruedas actuantes, tengo la barra central y tengo las ruedas también actuantes. En este caso esto vale 25 kilonewton y esto también vale 25 kilonewton. Y donde acá yo tengo una fuerza de reacción donde para mi sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero, tengo que la resultante es igual a 50 kilonewton. Bien. Eh, Luego yo tengo que analizar ya el sistema como está mostrado en la figura, donde en este caso la fuerza está actuando sobre la barra AC en el punto A, que es la resultante. Pero esto es un elemento tridimensional, ya que en este caso yo tengo la vista frontal, tengo las posiciones de cada uno de los puntos. Supongo que este es el origen, ¿verdad? Porque en este caso me marca que este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje X. Sí. Entonces sobre la rueda se encuentra el origen de coordenadas que sería este. Bien. Entonces, las barras BF y DF, que son estas que están acá, están actuando como un sistema de barra de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, solamente están aplicados en sus extremos los puntos de unión. Tanto para la barra DE como BF existe obviamente solamente extremos de puntos de unión. Entonces, yo sé que la fuerza actuante sobre esas barras va a coincidir con la dirección de las barras. Pero las barras no son rectas, o sea, no es que están actuando sobre el mismo plano, sino que son oblicuas, ¿verdad? Como se ve acá, están inclinados en el plano XY y también están inclinados en el plano YZ. Entonces, yo tengo que poder determinar el vector direccional de esas fuerzas de manera a poder obviamente sacar los vectores fuerzas BF y ED, ¿verdad? En este caso las fuerzas FB y la fuerza ED, porque son vectores tridimensionales. Ahora, la barra AC tiene tres puntos de aplicaciones de fuerza, es decir, tiene el punto de aplicación en el punto A, que es la fuerza resultante, en el punto F y E, ¿verdad? Que es el punto medio, más o menos, si mal no veo. Aparentemente no es punto medio, pero aproximado. Entonces, en ese punto están actuando dos fuerzas y a la vez tenemos el punto de apoyo que sería en este caso el punto C, que es nuestro punto de unión. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a hacer es determinar las fuerzas actuantes sobre cada una de las barras. Lo primero entonces es determinar el vector direccional de este sistema
que en este caso tengo que determinar los puntos de aplicación de cada punto. D, por ejemplo, es, según como veo acá, tiene coordenadas menos 0,6, sacado esto de la vista frontal, 0,6. La coordenada en Y es 2,2 y la coordenada en Z es igual a menos 1,9. El punto D tiene coordenadas 0,6, 2,2 y menos 1,9. De la misma manera. El punto A tiene coordenadas eh, el punto A tiene coordenadas 0 en X, 0,3 en y 0 en Z. El punto C tiene coordenadas 0 en X, 2,2 en y en este caso en, sería 0, no, en Z tiene menos 1,1. Y me falta el punto D y el punto F que son un mismo punto, que como veo acá en el eje X tienen 0, en el eje Y tienen valor de 0, sería 1, y en el eje Z es donde tengo que determinar su ubicación. En este caso, por ejemplo, tengo que esta distancia es 1, entonces esta distancia de acá tiene que ser 1,2, pero yo tengo que esta distancia de acá tiene que ser 2,2 menos 0,3. A ver, sería en este caso 2,2 menos 0,3 sería en efecto 1,9. Entonces voy a hacer por semejanza de triángulo. Yo tengo un triángulo que tiene altura 1,9, base 1,10. Y yo sé que esta posición de acá de altura tiene que ser igual a 1,2. Según lo que yo tengo acá, ¿verdad? Esta distancia es 1 metro y después lo que me sobra es 1,2. Entonces puedo determinar este valor de acá y después sacar cuánto vale. Voy a sacar esta X. X sobre 1,2 es igual a 1,1 sobre 1,9. Entonces puedo sacar X. 1,1 por 1,2 dividido 1,9. Sí, adelante. 0,x 0,69. Está bien porque cumple con el esquema tridimensional. Este es y, este es x, y x por y tendría que darme z. O sea, el eje z está correcto. Según como yo tengo acá, ¿verdad? Si este es el eje y este el eje x, entonces estaría correcto que este sea el eje z, que estaba indicado acá en el gráfico. Siempre considerando la regla de la mano derecha, ¿verdad? X por y tendría que darme la dirección del eje z, que es coincidente con esto. Bien, entonces 1,1 menos 0,69 sería en este caso 0,41. Y ese sería el valor de la coordenada en z de los puntos 0,41 menos 0,41.
Entonces, en este caso, los vectores que yo necesito determinar son los vectores direccionales lambda FE, perdón, FB, y determinar también lambda FED. Entonces, en este caso va a ser F menos B, sería menos 0,6, menos 1,2, y en este caso, a ver cuánto es, 1,9 menos 0,41, sería en este caso menos 1,49. Ese es para el lambda BF sobre su módulo. 0,6 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 1,49 al cuadrado. Ahí. Entonces voy a obtener el vector, va a ser 0,6 raíz de 0,6 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 1,49 al cuadrado. Voy a guardar esto en A, entonces va a ser menos 0,6 dividido A. Después tengo menos 1,2 sobre A. Profe, ¿no es 1,2 positivo? Ah, sí, positivos. Gracias. 1,2 positivo. Después el otro, si es negativo, sería menos 1,49 sobre A. Entonces, este sale menos 0,30. El otro valor sale 0,60. Y el último valor sale menos 0,74. No, el eje X es saliente al plano en la vista lateral. O sea, yo entiendo así, ¿verdad? Que el eje X, esto es una vista frontal y esto es una vista lateral, donde el eje X está de manera saliente al plano. Entonces, ahí se mantiene la dirección, ahí con esa condición de que sea saliente, es que se mantiene que el eje Z vaya hacia la izquierda. No sé si eso responde a tu consulta, Mario. 0,6, este es 1,2 y este es menos 1,49 sobre el mismo valor. 0,6 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 1,4249 al cuadrado. Entonces esto va a ser prácticamente lo mismo, va a ser 0,3, 0,6 y menos 0,74. Entonces, el equilibrio que deberíamos de considerar en este sistema es el equilibrio solamente de la barra AC, que es nuestra barra principal. Entonces nuestra barra AC de manera espacial, voy a tratar de dibujarlo, ¿verdad? En este caso el eje Y, el eje X, el eje Z. Nuestro punto A está ubicado por acá. La barra, siguiendo este mismo esquema de acá, la barra está ubicado más o menos así. Este es el punto C. Y existen dos fuerzas actuantes, en este caso en esta dirección.
Uno es la fuerza ED y otro es la fuerza FB. Y donde en este punto, en el punto C, debería de existir entonces las tres incógnitas que nosotros podemos plantear para un tipo de vínculo igual a ese, ¿verdad? Que es eh, la dirección en X, la C en Y y la C en Z. Y determinar después las fuerzas actuantes sobre cada una de las barras. En el punto A, ya dijimos que lo único que actúa es la fuerza resultante de las fuerzas indicadas. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas iguales a cero. Tenemos entonces la resultante más la fuerza FB más la fuerza ED más las reacciones en el punto C es igual a cero. Y después la sumatoria de momento en relación a uno de los puntos, ¿verdad? En en este caso, la resultante tiene 50 kilonewtons en dirección al eje Y, entonces esto tendría que ser 0, 50, 0. La fuerza FB tiene un módulo que nosotros desconocemos. FB multiplicado por el vector direccional, que en este caso es menos 0,3, 0,6, menos 0,74, más el vector FED, en este caso es 0,3, 0,6, menos 0,74, más el vector C, que sería en este caso C en X, C en Y, C en Z, igual a 0, 0, 0. Y después hacer la sumatoria de momento en relación a alguno de los puntos, ¿verdad? Sería en este caso, sí, a ver, con respecto al origen no me va a dar gran cosa porque me va a dar la relación entre las fuerzas y tendría que tomar en relación al punto C para que esto pueda salir. Sí. Entonces lo que voy a calcular acá va a ser los vectores de posición AC, o sea, CA, que es A menos C, sería en este caso 0, 0,3 menos 1,2. Desde el punto C hasta el punto A. Sí, entonces 0,3 menos 2,2 sería menos 1,9 y después este menos este sería 1,1. Y el otro vector de posición sería CE, que es igual a CF, que es F menos C, que sería en este caso 0. Con este sería menos 1,2 y este menos este sería entonces 1,1 menos 0,49, 0,41 sería entonces 0,69. Entonces, lo que voy a hacer es sumatoria de momento
en relación al punto C igual a cero. Tengo las fuerzas actuantes que son el momento generado por la resultante y JK. El vector de posición tiene que ser el vector de posición desde el punto C hasta el punto A, que es el que recién calculamos, que es 0 menos 1,9, 1,1. 1,1. Y la fuerza actuante, que es la fuerza de R, que es 0, 50, 0. A esto le sumo al vector IJ, el vector de posición CF, en este caso es desde el punto C hasta el punto F, 0, menos 1,2 y el siguiente valor es 0,69. Y el vector FB, que en este caso sería menos 0,3, 0,6, menos 0,74, multiplicado por el módulo de la fuerza FB. Luego a esto yo le sumo al vector el momento generado por el vector ED, que sería 0 menos 1,2, 0,69, después sería 0,3, 0,6 y menos 0,74, multiplicado por el vector EB. Y todo esto después igual a 0, 0, 0, para la condición de equilibrio. Entonces voy a insertar una nueva hoja. Ahí está. Entonces el primer vector resultado va a ser 0, sería 1,1 por 0 por 50, sería menos 55, este por este, después el otro sería 0 y el otro sería 0. Más el siguiente vector es este por este menos este por este, sería entonces menos 1,2, un poquito más acá, menos 1,2 por menos 0,74, menos 0,6 por 0,69, 0,47, 474 por F. Luego en el eje Y sería menos 0,3 por 0,69 menos 0. Sería en este caso menos 0,207 por la fuerza FB. Y por último sería multiplicar menos 1,2, sería menos 1,2 por Profe, menos 0,3. la segunda componente no es positivo. Pasa que tengo que multiplicar este por este menos este por este, pero después cambiar otra vez de signo. Entonces por eso tiene que salir al final. O sea, la multiplicación cuando es para el eje Z era este sentido, pero después se le cambiaba de signo porque era para esta componente. O viceversa, ¿verdad? Adoptar, en vez de este producto, se adopta primero la multiplicación de, ay, perdón, la multiplicación de este por este menos este por este. Y como esto va a dar cero, al final queda solamente el signo de la multiplicación de estas dos componentes.
Para el eje J siempre era teniendo en cuenta esa variación porque no era directamente igual. Para este Ah, claro, último, gracias. menos 0,36 por F, F. Y luego esto se repite para el último, cuyo valor va a ser igual a, acá prácticamente es igual, 0,474 por F sería ED. Luego en la segunda componente es positivo, sería en este caso, sí, 0,207 por F ED. Y la última componente es positiva, 0,36 F ED. Y todo esto igual a cero. De la segunda y la tercera, lo único que saco como conclusión es que FB, o la fuerza FB, y la fuerza ED son iguales en módulo. Ya que prácticamente salen todo igual, ¿verdad? Y a partir de ello puedo sacar entonces la fuerza ED multiplicada por 0,474 multiplicado por 2 menos 55 es igual a cero. Esta es de la ecuación, de lo que quede en la ecuación uno. Entonces puedo sacar el módulo de ED, que va a ser igual al módulo de FB, que va a ser igual a 55 sobre 2 por 0,478. 74. Entonces 55 dividido 0 dividido 2 dividido 0,474. 58,02 kilonewton. Y con esto determinar el valor de las reacciones actuantes en esta ecuación de acá. En este caso va a ser... Voy a copiar esto para no tener que copiar. Ahí está. Entonces voy a cambiar este, editar este. Ambos son positivos, entonces no hay problema. Este es 0,00. Y esto es 58,02 y este es 58,02. Entonces puedo sacar la componente en X, que va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque acá se eliminan entre sí. La componente en Y va a ser igual a menos 50 menos 58,02 por 0,6 por 2, porque es duplicado. Entonces la componente en Y, y así puedo calcular menos 50 menos 58,02 por 0,6 por 2, menos 119,62. Y la componente en Z, en este caso sería 0,74 por
58,02 por 2. 58,02 por 2 por 0,74. 25,87 kilonewton. Ese sería el resultado. Entonces, sobre la fuerza A actúan de manera general. Sobre la fuerza AC actúa la fuerza en I, que es 50, y después actúa la fuerza que es menos 119,62 y aparece esta fuerza paralela al eje Z que es 85,87. Pero adicional a eso aparecen las fuerzas de 58,02 en esas direcciones. Esto es más que esquemático nada más, ¿verdad? Y después sobre cada barra, la barra BF y CF aparecen las fuerzas de 58,02 actuantes sobre ella. Esta sería la barra AC. ¿Se entiende? Un poco argel con el tema de las direcciones, pero ¿alguna consulta, alguna duda? Bien. Entonces, si no hay consultas, voy a detener la grabación.